Muy buenas tardes. Este es el grupo número 1, que está compuesto por Erika Rodríguez, quien les habla, Ariana Frías, Eliseni Méndez, Nancy Encarnación, Heidi Suero Ramírez y Jessica Pérez. Y les estaremos hablando sobre la estructura como dimensión de los centros escolares. Bien, la estructura organizativa. Vamos a empezar con la definición de estructura, lo cual es a lo que llamamos modo de estar organizados u ordenadas las partes de un todo, como podemos ver aquí en la diapositiva. Dicho esto, podemos destacar que la noción de estructura no es aplicada exclusivamente a la organización, sino también a otros muchos objetos y entidades, como por ejemplo el cuerpo humano, lo cual es la parte fundamental de un todo. O sea, el cuerpo está formado por partes, pero al final es un solo elemento. De aquí parte la definición de las relaciones entre una serie de elementos que son las que definen una estructura, incluyendo la estructura de una organización. Entonces, ¿qué es la estructura organizativa? Bueno, esto se refiere al sistema jerárquico escogido para organizar a los individuos en un organigrama empresarial. Como podemos ver aquí, la noción de estructura no es aplicada exclusivamente a la organización, sino también a otros muchos objetos y entidades. Ok. Debemos tener en cuenta que las estructuras establecen una serie de elementos, como por ejemplo son los elementos físicos, como el espacio, el tiempo, los materiales a utilizar, entre otros. Y por otro lado, los elementos sociales, que son las personas, las posiciones que ocupan las personas y el grupo que pertenecen cada uno. Al final, lo importante de todo es la relación que establecen estos elementos entre sí. Ahora bien, ¿cómo puede ser concebida la estructura organizativa? Bueno, puede ser concebida como el orden que adoptan los recursos de la organización, particularmente los recursos humanos, y como el orden que adopta la acción que pertenece a ella. Ok, ahora le voy a hablar sobre la diferenciación e integración. Diferenciación. En este caso, es común considerar los dos principios básicos que determinan la estructura de una organización, que estos son la diferenciación y la integración. Ok. El principal fenómeno de diferenciación que tiene lugar en el seno de una organización es aquel que afecta las tareas emprendidas en ella. Es decir, consiste básicamente en la distribución y asignación de tales tareas. Por otro lado, la diferenciación técnica consiste básicamente en su distribución y asignación dentro de la organización, normalmente de forma desigual e implicando relaciones de subordinación. Okay. Por otro lado, la diferenciación organizativa puede ser definida como el proceso que implica a la asignación de personas y recursos determinados a diferentes actividades, y B, la asignación de diferentes niveles de autoridad a tales personas. Ok, en resumen, la diferenciación se produce para lograr las metas de la organización, lo cual depende directamente de las tareas llevadas a cabo en ella. Ahora le voy a dejar con mi compañera Ariana Frías, quien les estará exponiendo sobre la división del trabajo y especialización. Muy buenas tardes, mi nombre es Arianna y le estaré hablando sobre la división del trabajo y especialización. La división del trabajo consiste en la participación de las diferentes tareas que conforman el proceso productivo de un bien servicio, el cual se reparte entre un grupo determinado de personas.
En otras palabras, la división del trabajo, aunque tiende a confundirse, es el origen de la especialización del trabajo. La división del trabajo conduce a la especialización en un primer sentido. Esta podrá estar referida a los puestos de trabajo. La acción llevada a cabo en estos es restringida a una serie limitada de actividades, pero esta circunstancia va a demandar unos determinados conocimientos y habilidades en quienes han de llevarlas a cabo. Eh, Diseños de puestos de trabajo y departamentalización. Complementarias a la división del trabajo y la especialización son, por un lado, la agrupación de operaciones en puestos de trabajo y, por otro, la incorporación de puestos de trabajo a unidades también especializadas, como son las divisiones o departamentos con funciones definidas, únicas y exclusivas. En el primer caso, se está haciendo referencia al diseño de puestos de trabajo. Las unidades básicas de que constan los centros escolares suelen agrupar los puestos de trabajo por función. Eh, Su singularidad estriba en que las actividades correspondientes a los puestos de trabajo comprendidos en ellas requieren hacer uso de unos mismos conocimientos, habilidades técnicas y medios. Pueden así considerarse unidades basadas en los conocimientos y habilidades con que cuentan los individuos integrados en ellas. Eh, en resumen, también tiene lugar en la organización fenómenos de integración o coordinación de los procesos y partes diferenciadas en ella a fin de que operen conjuntamente y permitan alcanzar unos resultados congruentes en sus metas perseguidas. Eh, ya, esto fue mi parte por hoy. Buenas tardes, mi nombre es Eliseny Méndez y les voy a continuar hablando sobre la integración. Puede pasar. También tienen lugar en la organización de fenómenos de integración o coordinación de los procesos y partes diferenciadas en ella, a fin de que operen conjuntamente y permitan alcanzar unos resultados congruentes con las metas perseguidas. Diversos mecanismos suelen emplearse para lograr dicha integración o coordinación, pudiendo ser considerada la jerarquía de autoridad el más importante de ellos. Puede pasar. Jerarquía de autoridad. Las relaciones de autoridad impregnan a toda la sociedad en general. Esta impregnación es particularmente acusada en las organizaciones. La jerarquía de autoridad es la manera en la que la organización implementa un mecanismo de coordinación conocido como supervisión directa. Al establecerse una jerarquía dentro de la organización, se permite evitar las relaciones contradictorias de autoridad. Una relación de autoridad es una relación de poder legítimo, adquiriendo el poder tal legitimidad en cuanto es aceptado normativamente como tal poder. Entonces, la organización genera una relación de interdependencia interna, particularmente entre sus miembros, que hace preciso recurrir a la relación de autoridad. Todos ellos dependen uno de otros para llevar a cabo las
acciones de las que depende el logro de los fines de la organización y para que haya la debida articulación entre tales acciones, se considera preciso recurrir a la autoridad. La autoridad o el líder de una organización se encarga de distribuir los puestos dentro de la misma. Es preciso articular la autoridad de que se disponen los diferentes miembros y unidades de que consta la organización, recurriendo principalmente a la jerarquía. Es preciso articular la autoridad de que disponen los diferentes miembros y unidades de que consta la organización, recurriendo principalmente a la jerarquía. Expresado en términos más concretos, ocurriría idealmente lo siguiente. Una vez sometidas a división las tareas de la organización, es preciso coordinar los segmentos en que han quedado divididas dichas tareas y controlar su realización. La coordinación y el control serían alcanzados a través de la jerarquía de autoridad. Consecuentemente, cada nivel jerárquico determinará la acción de los niveles inferiores. Un nivel supremo prevalecería sobre todos los demás y designaría la acción en el último término, siempre en cumplimiento de las mismas reglas. En todo caso, la autoridad disponible será limitada. Cada nivel dispondrá de la autoridad precisa que sean llevadas a cabo las actividades correspondientes. Si en la organización ocurre un problema donde el jefe del área no logra solucionar el caso, pues este deberá hacerlo pasar a manos de su superior. La escuela suele presentar una jerarquía escasamente diferenciada. Por una parte, presentaría una jerarquía plana, en el sentido de que no son acusadas las diferencias de autoridad entre los niveles identificables en la jerarquía. Por otra parte, presenta al mismo tiempo una jerarquía difusa, en el sentido de que las 8 posiciones de autoridad que cabe diferenciar en ella tienden a ser difusas y cambiantes. En particular, son relativamente comunes los soplamientos en los derechos y responsabilidades de diferentes órganos formales, ya se trate de niveles jerárquicos diferenciados o equiparables. Hasta aquí mi parte. Buenas tardes, mi nombre es Nancy Encarnación y le estaré hablando un poco de otro mecanismo de coordinación. Hay otro mecanismo de coordinación identificables en los centros escolares, potencialmente útiles para ellos. Merecen ser destacados lo siguiente: mecanismo basado en la formación. Entre ellos, cabe poner de relieve los dos siguientes. La regla y procedimiento, que especifican cómo lo has de hacer, tomando las decisiones y cómo tienen que ser llevadas a cabo los procesos técnicos. Contribuyen a la coordinación, asegurando que las actividades perseguidas sean llevadas a cabo de forma aceptable. Los horarios, que especifican el periodo de tiempo en que las correspondientes actividades tienen que ser realizadas, lo que resulta particularmente importante cuando ello hayan de ocurrir secuencialmente. Quiere decir que tienes que llevar una secuencia a cada actividad. Mecanismo basado en la comunicación. En general, la comunicación es esencial para asegurar la coordinación de actividades en la organización. Naturalmente, es el caso de la comunicación vertical asociada a la jerarquía. Esta data forma como la siguiente: enlace,
un miembro de una unidad organizativa o incluso un número reducido de la misma. Adquiere la responsabilidad de coordinarse directamente con los miembros correspondientes de otra unidad. Comisiones especiales. Miembros de diferentes unidades organizativas. Habitualmente se utiliza el miembro superior, el de máxima responsabilidad, para que informe. Equipo de dirección o de proyecto. Miembros de diferentes unidades organizativas constituyen una comisión permanente que establece encuentros regulares. Posiciones o unidad integradoras. Respectivamente, posiciones o unidades establecidas para coordinar las actividades de diferentes unidades. Estructura de una organización, dimensiones. La estructura de las organizaciones pueden ser sistematizadas según diferentes dimensiones, entre las cuales serán destacadas las siguientes: formación, complejidad, centralización, formalización. La formalización hace referencia al grado en que la realización de tarea es determinada mediante formulaciones. Tales especificaciones describen y prescriben lo que se hace en la organización. Generalmente se ocuparán de aspectos como lo siguiente: ¿qué hacer? Puesto de trabajo, con las operaciones que comprenden. ¿Cómo hacerlo? Curso de realización de la tarea. ¿Cuándo hacerlo? Temporalización de realización de las tareas. ¿Quién ha de hacerlo? Agente a quienes corresponde la realización de tarea. Y finalmente, habría de ser estable todo lo que se haga en esa organización. Hasta aquí mi parte, la dejo con J.D. Suero y la complejidad. Buenas tardes, yo le estaré hablando un poco de la complejidad. La complejidad estructural de la organización hace referencia a la cantidad y diversidad de los elementos de que ello constan. Esto es la cantidad de partes, subsistemas o componentes diferentes que son identificables en ella. La complejidad de la estructura de una organización suele considerarse comprensiva de varias subdivisiones, no necesariamente relacionadas entre sí. La complejidad horizontal está referida a la manera de dividir la tarea de la organización en su componente básico. En este caso, el criterio de los empleados será la división de las operaciones de la tarea y sus distribuciones entre ellos. También la estaré hablando de lo que es la complejidad vertical. Es considerada una consecuencia de la complejidad horizontal. La necesidad de articulación generada por la división del trabajo y la especialización operada en la organización. La complejidad espacial se refiere en el modo en que la organización está
distribuida geográficamente. Como puedo decirle un ejemplo, que como dijo la profesora, que la empresa están organizadas por jerarquía. Mientras mayor sea el número de la organización, mayor será la complejidad de la horizontal. También les estaré hablando, les digo con la complejidad espacial. En este caso, el criterio se maneja de la organización geográfica, de la organización en la empresa, del número que de ellos disponen. Continuamos con las tres formas de la organización, que está la organización, la forma organizativa, la forma orgánica y la forma burócrata. La forma organizativa, forma mecanicista, que se caracteriza por presentar un alto grado de complejidad. La tarea es dividida una y otra vez en múltiples de tareas altamente especializadas. La forma orgánica, puede ser contrapuesta a la anterior. Si la organización mecanicista son altamente complejas, formales y centralizadas, entonces esta baja los grados de complejidad y sus miembros suelen tener una orientación más generable, realista. También les estaré hablando acerca de la forma burócrata, cuyo modelo ha servido a menudo para caracterizar estructura de los centros escolares y refieren una dimensión con respecto a la estructura mecanicista. Hasta aquí mi parte, la persona que continúa. Jessica, ¿estás? Sí, pero ella tiene el micrófono apagado. Jessica, ¿nos escuchas? Perdón. Continúa Jessica. Voy a hablar sobre la centralización en la estructura organizativa. Esto nos hace referencia a la distribución del poder, o sea, la autoridad identificable que existe dentro de la organización. Es decir, que una organización está centralizada o descentralizada, los que nos hace referencia a lo que es la distribución del poder. Eso nos dice que la organización centralizada sería aquella en el que el poder está solamente concentrado en una sola persona, mientras que las organizaciones que son descentralizadas es aquella en el que el poder está disperso, o sea, las responsabilidades están distribuidas en todos los miembros de la organización. La escuela siempre ha sido considerada una organización que se caracteriza por la ausencia del poder centralizado en una sola persona. ¿Por qué? Porque esto no podría ser posible porque las competencias dependerían del funcionamiento que hay entre los diferentes niveles que las componen. Entre las dimensiones que hay dentro de la organización podemos destacar dos aspectos importantes, como la capacidad para tomar decisiones, cuando la mayoría solo pueden ser tomadas por el nivel más alto o el nivel supremo de la organización todo el tiempo estará centralizada. O sea que las decisiones las toma una sola persona. En cambio, cuando las decisiones son tomadas en múltiples niveles
incluidos los inferiores que están dentro de la organización se caracteriza por un bajo nivel de centralización. También entre los aspectos podemos encontrar la capacidad de evaluación. Cuando la evaluación es básicamente entendida con la determinación de la calidad y la adecuación del trabajo realizado por los miembros de dicha organización, se lleva a cabo un determinado nivel jerárquico dentro de esta, que no simplemente va desde el nivel supremo. La organización puede tener una evaluación llevada a cabo entre múltiples niveles, lo que representa un bajo nivel de descentralización, como lo dije anteriormente. Un ejemplo que hemos expuesto en clase es la decisión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de realizar el siguiente semestre de manera presencial. En caso de esta decisión fue tomada de manera descentralizada porque infirieron todos los niveles que existen dentro de ella. Pero la respuesta a los medios públicos la realizó el nivel supremo, que en este caso viene siendo la directora de la universidad, Emma. Pues en descripción con el grado de centralización dentro de la organización, se representa una jerarquía de acorde a las posiciones que ejerce cada miembro dentro de la empresa. Para esto se necesita saber cuáles son, cuántas son, cuál es su contenido o cuáles son sus atribuciones en las funciones organizativas, cuáles están descentralizadas y cuáles están centralizadas, en qué grado lo están y con qué propósito y qué efecto ejercen sus funciones sobre otras funciones. La distribución del poder en la organización afectará la discrecionalidad. O sea, un problema que ocurra dentro de la organización no se puede manejar de una manera individual, sino que todos los miembros deben estar informados del acontecimiento en dicha organización. De otra parte, la centralización debe ser delimitada con respecto a varias complejidades. Ejemplo, si la organización debe manejar un problema, hay situaciones donde los niveles diferencian un bajo nivel de descentralización. Por ejemplo, si se va a tomar una decisión dentro de la organización, se debe realizar un comité, una organización, como en los politécnicos, que existen varias áreas y cada área está asignada a un maestro o a una directiva en especial. Las decisiones respecto a la organización no pueden ser tomadas por el director o un poder en general, sino se deben ser planteadas varias opciones y designar un comité en específico que resuelva dicha dificultad. Entre las formas organizativas, se pueden también ver las organizaciones que son mecanicistas, que se caracterizan por presentar un alto grado de complejidad cuando las tareas son divididas una de las otras. Hay un alto nivel de formalización, hay un alto nivel de centralización, mientras que las organizaciones orgánicas pueden ser contrapuestas a las anteriores. En esta existe un bajo nivel de complejidad, bajo nivel de formalización o de centralización. Aquí os pongo un ejemplo. Hay decisiones que dentro de la organización deben ser tomadas únicamente por las autoridades máximas del poder, mientras que las orgánicas, como dije anteriormente, pueden ser corregidas como por maestros, directores, conserjes. Todos pueden aportar una idea dentro de la organización, pero las burócratas se han caracterizado mucho porque están correspondidas con las estructuras mecanicistas, pero son altamente centralizadas.
Las organizaciones burócratas se caracterizan principalmente por ser altamente formalizadas y descentralizadas. En estas se toman decisiones que son transferidas a los niveles jerárquicos inferiores, como dije anteriormente, y hay algunas reglas y procedimientos estrictos que pueden reducir la discrecionalidad de los miembros de la organización. Como dije anteriormente, hasta aquí mi parte de mi exposición. Bien, muchas gracias por su atención. Este fue el grupo número 1, el cual estuvo exponiendo sobre la estructura como dimensión en los centros escolares. Gracias.